Entonces vamos al espíritu de víctima. En los seminarios tradicionales que hemos hecho de Verdaderamente Libre, hemos tocado el espíritu de víctima, lo hemos explicado, pero no a tanta profundidad como lo vamos a hacer hoy. Es un material que traduje literalmente. Vamos a sacarlo de acá. Arthur Burke, que es el mismo del espíritu humano, fue el que Dios le dio claridad de este espíritu. Es uno de los espíritus más cansones, muy sutiles. La mayoría de personas lo tienen, sea creyente o no, y no se han dado cuenta. Muchos pastores, hijos de Dios, líderes están estorbados por este espíritu para no cumplir el llamado. Y es porque lo tienen ahí operando, pero es muy sutil, opera de muchas maneras. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a ver en este? Dale, Santi. Vamos a ver las muchas facetas del espíritu de víctima. Él tiene una forma, estos son los síntomas, o sea, cómo se manifiesta, cómo es que empezamos a detectar que algo está operando el espíritu de víctima. Mucha injusticia. Y vamos a leer, por ejemplo, un caso como este para que se identifique. Fred es un administrador para una empresa de ventas a nivel nacional. Él comenzó desde abajo y ha trabajado allí por 6 años aprendiendo cada especialidad en el departamento, desde limpieza del almacén hasta despachador. Él no bebe, no fuma, no consume sustancias psicoactivas, no roba ni maltrata a los clientes. Llega a trabajar a tiempo y la cadena para la que trabaja tiene un sindicato, el cual tiene una cantidad de reglas que gobiernan cada aspecto del trabajo. A pesar de las reglas y a pesar del buen trabajo ético, a Fred parece que le va mal en todo lugar donde va. En 6 años ha trabajado en una cantidad de diferentes almacenes en su distrito y ha trabajado turnos extremos bajo una multitud de diferentes jefes. Sin importar el jefe, Fred consistentemente se halla en situaciones donde las reglas han sido violadas en su contra sin poder hacer nada. Por ejemplo, él tiene que trabajar por lo menos 24 horas a la semana para obtener su seguro de salud. De repente su jefe empezó a programarle 23 horas a la semana. Al mismo tiempo su jefe le programó a un empleado con menos capacidad para que trabajara a tiempo completo en la misma tienda. Esta es una violación flagrante de las reglas del sindicato. Fred apeló al jefe y al superintendente del distrito y nada cambió. Él empezó pagando los $400 al mes de las obligaciones de su seguro de su propio bolsillo, como para no perder la cobertura. Cuando apeló al sindicato para que intervinieran, eventualmente le dieron las horas que necesitaba para la cobertura del seguro, pero el empleado menos experimentado todavía continuaba obteniendo más horas. A Fred no le reembolsaron las premisas que pagó por su seguro. Esta imagen representa la mayoría de la vida de Fred. Año tras año, él no puede obtener justicia ni en el trabajo, y cuando apela al sindicato o a la junta laboral lo ponen a esperar por mucho tiempo, y si persiste, aún así pierde. Usualmente no le dan ninguna razón acerca de por qué le están quebrantando las reglas, aunque pareciera que está luchando con un caso cerrado, hermético. La injusticia. Si en su vida le es súper difícil obtener lo que es correcto para su vida, ahí está operando el espíritu de víctima. Cuando usted tiene un caso que todas las lleva a usted de ganar, usted es correcto, usted es íntegro y todo, pierde siempre. No le dan lo que merece, lo que es justo. La justicia le huye a usted. O sea, viene la justicia. Obviamente la iniquidad también hace huir justicia, pero aquí estamos hablando del espíritu de víctima. Entonces le cometen injusticia, no llega, y usted apela, busca defensa y se le complican problemas laborales en el vecindario, un problema con un vecino, a todos le prestan atención, a usted no, la administración no le presta atención, las autoridades aún en la iglesia no le prestan atención, o sea, injusticias. Usted va y habla por una injusticia. Ah, sí, no hay atención. Está operando el espíritu de víctima. La otra síntoma, deshonra. Vamos a leer ese ejemplo. Mateo solía ser un pastor. Después de muchas batallas aplastantes en la iglesia, dejó el ministerio y regresó a los negocios en su comunidad. Su corazón aún seguía siendo pastoral, aunque no tuviera una posición oficial en la iglesia. Poco después de que empezó a asistir a una nueva iglesia, el pastor le pidió que enseñara una escuela dominical para adultos. Se sentía bueno ser necesitado, querido y valorado. Tomó la posición y la clase se encariñó con él, pero muy pronto le pidieron que pasara sus bosquejos de enseñanza con un trimestre de adelanto antes de enseñarlo, para que el contenido
de lo que enseñaba pudiera ser aprobado por el pastor asociado. Eso nunca se había hecho antes ni a nadie se le había pedido. Él fue señalado. Cuando Mateo dejó esa iglesia y cambió de denominación esperando dejar la controversia atrás, el nuevo pastor le dio la bienvenida, pero después de un mes le pidió a Mateo que no podía visitar ningún miembro de la iglesia en sus casas. Él quería que todos los que eran discipulados por Mateo estuvieran en la propiedad de la iglesia, donde el pastor pudiera mantenerlos vigilados y asegurarse de que él no estaba construyendo un club personal de admiradores, lo cual disminuiría la autoridad del pastor. La próxima iglesia a la que Mateo y su familia fueron, él fue incluso más cauteloso. Fue donde el pastor en privado antes de asistir a la iglesia y le pidió al pastor que le dijera de una vez si él era bienvenido allí. El pastor le dijo a Mateo que podía venir y que era bienvenido. Dentro del primer año, el pastor le pidió a Mateo discipular a algunos hombres claves en la iglesia, luego que enseñara una escuela dominical para adultos y luego que se volviera pastor asistente. Un poco después de que el pastor le pidiera en privado que considerara volverse pastor asistente, Mateo fue llamado delante de toda la iglesia y la junta y el pastor lo acusó de deslealtad basado en un comentario que había pasado por 6 personas. Le quitaron todas las responsabilidades que tenía en la iglesia e incluso meses después de haber dejado esa iglesia todavía era calumniado desde el púlpito. Mateo continuó cambiando de iglesias, pero no importaba qué tan bajo mantuviera su perfil. Era simplemente un asunto de tiempo antes de que el pastor principal lo buscara, lo acusara, lo atacara y lo deshonrara. En cualquier escenario donde esté la deshonra así, usted lo persigue deshonra, hablan calumnias, mentiras, cosas que no son. Usted trata de hacer las cosas bien, desconfían de usted sin razón, lo quieren controlar, le tienen miedo, miedo a que usted ocupe otro lugar, entonces le opacan las cosas, no le hablan de frente, lo deshonran. Eso yo también lo viví. Cuando Dios me llamó a empezar a hacer esto, hubo una fricción en el lugar donde yo estaba y allá me querían controlar. Allá querían era tenerme solo para ellos, solo para ellos. Y yo decía, voy a ir a ayudar a alguien a hacerle una conferencia. No. Y empezaban a controlarme. Llegó el momento donde tocó decir, mire, si no podemos trabajar juntos, es mejor que nos separemos. Pero Dios me está hablando fuertemente que yo tengo que salir a ayudar no solo a esta iglesia, sino a todo el mundo, a todo el que necesita ayuda. Eso generó una fricción que hasta el día de hoy, eso se ha mermado, no voy a mentir. Pero por muchos años, cuando teníamos ese espíritu de víctima, era deshonra. Donde llegábamos había gente que se cambiaba de la silla, porque decían, uy, llegó Haider, y esos más rebeldes, esos son divisores, esos dividen las iglesias. Y se cambiaban y decían, ay, no, y ese tiene unas creencias todas raras. Y se abrían, nos deshonraban, o iban y hablaban a otros. Y me veían hablando con un pastor, decían, uy, tenga cuidado con Haider, Haider le divide la iglesia. Pilas que Haider se le lleva a la gente, Haider le manipula esto. Pura deshonra. Entonces, en cualquier escenario donde la deshonra te persigue, todo. Hay mujeres que, por ejemplo, se permiten la deshonra del esposo o de los hijos en el comedor y ayudan a deshonrarse ellas mismas con chiste. Ay, sí, yo soy una boba, una estúpida. Y están colaborando con la deshonra, ¿sí? Otra, destrucción. La destrucción se puede manifestar con muchos accidentes. Sí, un accidente de vez en cuando podría caber, porque estamos en un mundo peligroso. Pero cuando usted, accidente tras accidente, y sobre todo accidentes raros que usted dice, uy, tan raro ese accidente. Una mujer cuenta aquí que abrió el congelador y una carne salió así congelada, y le fracturó el pie. Ahora usted dirá, pero eso podría pasar y todo, pero la forma en que pasó fue extraña. Sí, porque dice acá, Sally era propensa a los accidentes. Se volvió un chiste para la familia, porque si usted no se reía, entonces tenía que llorar. Parecía que no había nada que pudiera ser evitado, porque nunca era su culpa y siempre le ocurrían una cantidad de accidentes raros y específicos. Una vez abrió el refrigerador y una carne congelada le cayó sobre el pie y se lo partió. Aquí vienen las preguntas intrigantes. Si el pedazo de carne había sido puesto de una manera en que podía caerse, ¿cómo pudieron cerrar entonces la puerta? ¿Quién movió la carne después de que la puerta estaba cerrada? No habían respuestas. Cindy, una mujer que tuvo numerosos accidentes de carro y ninguno de ellos era su culpa. Ella leyó un estudio que decía que los carros amarillos tenían menos accidentes que los carros de cualquier otro color. Se compró un amarillo y se accidentó.
¿sí? Entonces son cosas raras, sobrenaturales, que atraen accidente o destrucción. En todo lugar tienen accidente, 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 o cosas que los destruyen. Puede ser a través de enfermedad, etcétera, cosas muy, muy raras. Mala praxis. ¿Qué es la mala praxis? Es los errores médicos. Es cuando un médico se equivoca con usted. Puede ser el especialista más profesional de la región, pero con usted se equivoca. ¿Y por qué conmigo? Porque usted tiene espíritu de víctima. O sea que su espíritu de víctima bloquea el conocimiento del doctor y lo hace que queda bloqueado, y entonces se equivoca con usted. Y cualquier cosita que usted fue a buscar termina convirtiéndose en un complique, en una cirugía que no era. Le dejaron el bisturí por dentro, mejor dicho. Sí, correcto, operaron era el lado que no era. Ay, era la derecha. Sí, señora, quedó perfecta, esa pierna izquierda le quedó bien, pero era la derecha. Ay, sí, entonces cosas así. Entonces hubo un hombre que donde iba estaba tan traumatizado que decidió, dijo, no, me voy a salir del estado. Fue a otro estado y contrató el mejor médico, se asesoró cuál era la eminencia. Había uno que había escrito un libro y vino el mismo autor del libro a ayudarle a hacer la operación, y aún así se equivocaron. Entonces, porque él tenía espíritu de víctima, hasta que llegó a la conclusión, no sirven. Eso es lo que hace el espíritu de víctima, llevarte a una generalización. Los médicos no sirven. Esa fue la conclusión, y empezó a alejarse y a entrar en fobia, en medio, crítica, etcétera, exagerar y de todo. Entonces la mala praxis. Otro, devorador. Ya les voy a dar el descanso para que salgamos y descansemos. Devorador. El devorador, mire lo que dice acá. John es un ministro ordenado que trabaja para un gran ministerio. Es conocido alrededor del mundo, amado, respetado y honrado. Él tiene una familia maravillosa. Hay fruto excelente de sus años en el ministerio y muchas puertas abiertas delante de él en esta época. Mientras él se estaba quedando en la casa de unos amigos de confianza fuera de la ciudad, alguien se le entró a la habitación, le esculcó el equipaje y le robó unos artículos muy valiosos. Él estaba en una situación muy incómoda, no tenía idea quién lo hizo. Si él hablaba del asunto, iba a causar una brecha con los amigos. Si no hablaba del asunto, se quedaría con la desconfianza para futuras visitas. Atrapado contra la pared, él se tragó la pérdida. No era la primera vez que le había sido robado mientras estaba en un viaje del ministerio. Siempre era hecho de tal manera que no había nada socialmente aceptable que él pudiera hacer para obtener ayuda o identificar al ladrón. Entonces, robo. El devorador principalmente se manifiesta en un robo, una pérdida. Usted lo roban, lo tumban, lo atracan, le sacan el bolso, etcétera. Que eso llegara a pasar una vez al año en esta inseguridad, y sin embargo usted debería preguntarse. Sí, porque uno va caminando con Dios, o cuando es para la gloria de Dios. Cuando me atracaron a mí, que yo estaba evangelizando en Calarcá y me salieron unos ladrones y me mandaban puñaladas, y eso no entró. Yo empecé a orar y a hablarles de Dios. Y ellos eran llenos del miedo y me mandaban así el chuzo y no pasaba, y yo salí persiguiéndolos, evangelizándolos y de todo hablándole. Eso fue para la gloria de Dios. Sí, pero si usted de ahí hasta acá, yo nunca más he sido robado, nunca, ni soy robado. Ahora, no doy papaya, claro, no doy papaya, perdón la expresión, pero aún así a veces cuando uno ha caído, nos metimos a una olla en una ciudad o algo, usted anda con la confianza, tranquilo, no nos va a pasar nada. No va a pasar nada, y los ladrones ven en usted y no le hacen nada, porque ya usted ha sido libre del espíritu de víctima. Pero si tiene el espíritu de víctima, de una, ¿sabe qué, niño? Suelte ese reloj mío. Bueno, entonces el devorador se manifiesta mucho por robo. Otra forma, cuando usted tiene, Blake tenía un problema diferente. Él no podía obtener nunca un buen servicio de oficios varios. No importaba qué tan cuidadoso fuera en buscar con anticipación la tienda, el plomero, el mecánico, el que arreglaba los computadores, no importaba qué tan expertos eran. Blake siempre le tocaba la peor de la empresa. Él odiaba pensar en los cientos de horas que había gastado llevando cosas una y otra vez para que las repararan hasta 3 y 4 veces. Es otra forma del devorador. Ustedes le dañan los electrodomésticos de una manera sobrenatural, los aparatos electrónicos, los hace arreglar, no le dan garantía, no le responden, vuelve y se daña, tiene problema con la empresa, etcétera. Son manifestaciones de ese bicho. Abuso. El abuso, hay muchas formas de abuso. Abuso no es solamente sexual, abuso espiritual, mental, emocional o físico también. Y el sexual, este es el que más victimización causa.
cuando uno lo abusa, no físicamente y sobre todo sexual. Melody fue manoseada por el hijo de su niñera por 3 años antes de que ella fuera a la escuela. Ella logró mantenerse segura a través de la escuela primaria, pero en el colegio una lesbiana empezó a perseguirla en las duchas después de las clases de educación física. Cuando ella consiguió un novio, este finalmente quebrantó sus límites hasta más no poder. Luego se casó con él y pensaba que sus batallas habían terminado, pero estaba equivocada. No importaba dónde trabajara ella, siempre había alguien que la acorralaba sexualmente. Incluso no era necesario que hubiera toque físico. Habían unas personas que simplemente la miraban de tal manera que la hacían sentir contaminada, aunque estas personas estuvieran a 20 metros de distancia. Ella se vestía modestamente, incluso hasta el punto de ir bien desordenada a trabajar para verse poco atractiva, pero aún así no funcionaba. Ella trataba de esconderse en su oficina y no salía al área general de trabajo, pero una vez a la semana o algo así, cuando ella tenía que ir a otra parte del edificio, aparecía uno de estos hombres para molestarla. Era como si ellos tuvieran un sistema de alarma temprano y supieran cuándo y dónde ellos necesitaban estar para visualmente acosarla. Como ellos nunca la tocaban, no había forma de que Melody pudiera poner una queja por acoso sexual. Ella cambió de trabajo 3 veces en 4 años, pero en cada empresa parecía tener un acosador que la encontraba incluso en el primer día de trabajo. Cambiar trabajos frecuentemente le empezó a generar problemas porque en las hojas de vida ya no podía explicar las razones verdaderas por las que salía de sus anteriores trabajos. Finalmente ella se ingenió una forma de ir en contra del sistema. Se fue y buscó en una agencia temporal de trabajo para que ella pudiera revisar una empresa nueva y analizarla a profundidad sin necesidad de comprometerse a trabajar allí permanentemente. Encontró un trabajo maravilloso como asistente administrativa para un anciano muy paternal, muy serio. En los 3 meses que había trabajado allí como temporal no hubo problemas con ninguno. Ella sintió un gran alivio y decidió trabajar permanentemente cuando le ofrecieron la oportunidad. 2 semanas después la compañía contrató un nuevo administrador de ventas quien trabajaría muy cerca de ella y a su jefe. Ella supo desde el primer momento que vio a este hombre que era otro depredador sexual. El abuso que persigue. Yo fui abusado sexualmente a los 5 años. A mí un hombre me obligó a hacerle sexo oral y eso me marcó tremendamente por toda mi vida. Eso quedó escondido en el subconsciente y eso me afectó, contaminó mi espíritu, me generó ataduras, fijaciones y perversiones y de todo. Al pasar de los años yo empiezo a notar, me empiezan a perseguir mis abusadores. Entonces después fue un primo el que nos abusó. Y después me metí a los Boy Scouts, fui perseguido y manoseado en los Boy Scouts. Luego me metí a la defensa civil, también allá con todo disimulo resultaban los líderes manoseándolo a uno o persiguiéndolo. Ya después, o un amigo normal, hey, vamos a ir al cine, y uno, sí, normal. No, pues empezaba a darme pellizquitos aquí en el brazo mío en el cine. Entonces, y era una persecución. Y realmente este bicho lo que hace es que le pone un letrero a usted que dice, soy víctima, soy víctima. Aquí hay permiso, aquí se puede lograr algo. Atáqueme con injusticia, deshonra, con destrucción, con abuso, con mala praxis. Entonces eso es lo que hace que venga. Ahora, el devorador no lo mencioné para darles el descanso. El devorador puede devorarle a usted las finanzas, la salud, las relaciones personales. Usted no puede sostener relaciones duraderas, etcétera. Se le come todo el devorador. Así usted esté diezmando, por ejemplo, cumpliendo principios financieros. Pero recuerden que sobre todo la meta del espíritu de víctima es que usted, lo que vimos esta mañana, no camine en autoridad. Esa es la meta de él, que usted no desarrolle el potencial de su espíritu humano. Por eso es tan importante darle duro a este. Entonces el espíritu de víctima lo que literalmente hace es ponerle un letrero. Usted nace con un letrero o lo adquiere cuando es victimizado. Es un letrero en el mundo espiritual, sí existe. Lo ven los demás demonios y dice, soy víctima. Y recibe todas esas cosas de una forma rara. Usted llega donde el cajero de un banco, el cajero es amable, pero él tiene su depredador y a todos los atiende bien. Como usted tiene espíritu de víctima, se conectan. Y usted llega, buenas, a ver, amigo, ¿buenas de qué? Y usted dice, ay, pero ¿por qué me atiende así? Mío, ¿qué? ¿Va a poner queja? Pues va a poner queja, de malas. Y usted dice, pero ¿por qué me atiende así? Yo no he hecho nada, pero sí, ¿qué pasó? Y se monta donde el taxista se la monta. Y todo, tienes espíritu de víctima. Entonces, estos son los frutos. Devuélvete, qué pena. Devuélvete. Entonces, si en su vida hay esto repetido,
O sea, en una manera que usted dice es extraño, porque a mí siempre me cometen injusticias. ¿Por qué me persigue tanto la deshonra? ¿Por qué hay tanta destrucción en mi vida? ¿Por qué tanta mala praxis? ¿Por qué devorador o abuso? O una de ellas, o todas, o un jueguito de varias. Usted estaba siendo influenciado por el espíritu de víctima. Dale. El mandato, las raíces de esos problemas. ¿Qué es el espíritu de víctima? Es un demonio y una forma de pensar. Entonces es demonio y es fortaleza mental. Entonces, si no trabaja la fortaleza mental, la parte más fácil es sacar el demonio. Usted ahorita en un momentico puede ser libre del espíritu de víctima. La parte que cuesta y es la que precede la entrada del demonio es la fortaleza mental, esa forma de pensar. De hecho, Colombia, que es uno de los países más ricos y todo, es de los más pobres, pero es por la mentalidad. Sí, todo está en la mentalidad, la forma de pensar. El mandato de dominio. El mandato de dominio es, recuerden, dominio no es lo mismo que dominación. Dominación es un contexto negativo, dominar a alguien, manipular, controlar. Dominio es caminar en autoridad. Y ese mandato fue dado por Dios para toda la humanidad y fue repetido. Primera vez en Génesis 1, cuando le dijo a Adán y Eva: vayan y gobiernen, tengan dominio sobre toda la creación y expandan y gobiernen y tengan autoridad. Y también la otra está en Génesis 9, después del diluvio le dijo a Noé el mismo mandato: vayan y usen todos los recursos que les doy, tengan autoridad, dominio sobre ellos. Ese mandato no ha cambiado. Dios quiere que usted tenga dominio, camine en autoridad como hombre, como esposo, como empresario, como instrumento de Dios, como papá, también es mujer. Dios quiere que camines en dominio como mujer, como ama de casa, como mamá, como esposa, en todas las áreas. Camina en autoridad a la manera de Él. Dominio no es dominación, ya lo dijimos. Dominio no es supervivencia. Una persona que está tratando de ahí llevándola, esta vida está muy dura, tratando y luchando, pero bueno, bendito sea el Señor, esa es la voluntad de Dios. No, eso no es no es dominio. Dominio no es victimizar, estar esperando lo peor y no podemos y somos pobrecitos y no somos capaces de salir adelante y de todo. No, eso no es el mandato de dominio. Dale. La mentalidad de víctima. Cuando se habla de espíritu de Jezabel, dale, espíritu de víctima, espíritu de eso, se habla tanto del espíritu demoníaco como la forma de pensar. Si la persona es libre del demonio y no cambia la forma de pensar, no trabaja en decidir creer lo que Dios dice, hacer las cosas a la manera de Él, vuelve y abre la puerta a esto. Entonces, tres mentalidades o tres cambios que tienen que ocurrir en la persona que suele tener el espíritu de víctima. Tiene que aprender a llamar lo que es justo como tal, porque la persona que tiene esta mentalidad de víctima justifica la injusticia. ¿Sí? La persona cree que es normal que le pasen cosas anormales. ¿Sí? Entonces dicen: no, es que él me pega porque él me ama. No, pero es que yo me manejé mal, es que no, la vida es así y así toca. Entonces, en muchas familias, por ejemplo, en vez de ser el esposo o la esposa el que es depredador, es el hijo mayor quien atropella al más pequeño. Y los padres, ¿qué hacen? Dicen: tranquilo, es que él no sabe expresarte el amor. Él te ama, tu hermano te ama, y no ponen límites ni nada, ni defienden al que está siendo abusado. Entonces es una manera de justificar el mal y de creer que es normal que les vaya mal o que les pasen las cosas malas. No, la mentalidad de víctima tiene que cambiar en redefinir lo que es normal. O sea, lo normal es lo normal, lo que es justo. Tenemos derecho a recibir lo que es justo y a ser tratados con dignidad. La otra mentalidad es la de proyectar el dolor, que es un segundo patrón muy común. Es que la víctima habitual siempre espera lo peor. Siempre está esperando lo peor. Usted le muestra un cuadro hermoso y dice: ay, pero mira, ¿y si se cae? Mira que nos van a llevar a tal, ¿y si se cae? ¿Y si se pierde? ¿Y si se daña? ¿Y si todo? Siempre está viendo y esperando lo peor. No, pero uno de pronto va por allá, y siempre los de pronto. No, y de pronto, ¿y qué tal que lo roben a uno? ¿Y qué tal que lo atraquen? ¿Y qué tal que esto? ¿Y qué tal que no resulte de trabajo? ¿Y si nos dejan embalados? Y siempre está viendo el cuadro negativo. Le puede pintar usted la bendición de Dios y dice: pero
pero y busca, negativo, no, tiene que dejar de estar proyectando ese dolor, y sobre todo lo hace caer en unas generalidades, como a mí me fue mal, entonces siempre me va a ir mal, y empieza a generalizar. Si con tal persona me fue mal, todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas, yo no voy a volver a intentarlo. La parte de apelar a las autoridades. Una vez que la persona ha sido victimizada repetidamente y ha decidido aceptar que su vida siempre va a ser así, la extensión lógica es que no valen mucho. Entonces ya empieza a creer que no tiene derecho frente a las autoridades. Yo me lo merezco, entonces ¿para qué apelo? ¿Para qué siquiera busco ayuda? No, ¿para qué? Eso deje así. Y empieza a justificarse. No, a mí no me gustan los problemas, a mí no me gustan, yo dejo así, mi hijo, yo todo se lo dejo a Dios. Sí, yo que voy a ir a hacer el reclamo a la vecina, pues todos los días nos tira el popó ahí encima y todo. ¿Qué se va a hacer, mi hijo? Ella, así es ella, pobrecita. ¿Qué le habrá pasado? Yo como evito, yo todo se lo dejo. Un momento. Podemos ser cristianos, pero no bobos. Y hay que ir a poner límites. ¿Sí? Entonces, a mí me toca. Entonces le pasa algo en el lugar de trabajo o en el lugar con sus hijos, en el conjunto, y usted, como tiene espíritu de víctima, no sale a respaldar a sus hijos. Eso está mal, usted justifica y todo. Mis hijos, yo desde pequeños hasta hace poco, yo los respaldo. Si ellos vienen y me dicen: papá, el celador me trató mal, obviamente yo escucho, voy a averiguo, pero yo me paro y voy y me digo: ven, explícame qué fue lo que pasó con mi hijo. ¿Por qué? ¿Y él por qué? ¿Pero tú por qué le hiciste eso? No, y empiezan pero es que su hijo, y yo le digo: momento, ven para acá, explícame. Mi hijo no miente. Pero no saben los muchachos. No, yo sé los hijos que he criado, yo sé qué es lo que he enseñado a ellos. Ellos no mienten, y te está diciendo de frente que tú le faltaste el respeto. Eso no se hace, no abuses de tu autoridad. Entonces en estos días me tocó decirle eso a un guarda en el conjunto. Yo le dije: tú eres autoridad, pero yo también soy autoridad. Yo respeto tu autoridad y tú estás ejerciendo tu autoridad mal. La autoridad no se ejerce así. Tienes que aprender a ejercerla a la manera de Dios. Que porque él es niño no lo dejas defender, no lo deja. Un buen juez escucha toda la evidencia, deja que se defienda y después lanza veredicto. Un mal juez, le dicen algo y me dice: usted es culpable, usted es culpable. Y eso es lo que usted está haciendo con mi hijo. Yo siempre he salido a respaldar a mis hijos, pero me duele ver que padres ocurren con los hijos una cantidad de cosas. Yo no voy a decir que uno tiene que hacerse el ciego, porque sí, son muchachos, hay que ser coherente y justo. Cuando ellos me han tocado: fue culpa tuya y vas a llevar las consecuencias. Listo. Pero hay padres que dicen: ¿para qué me metió por allá? Y los dejan que les cometan injusticias. ¿Qué le está enseñando a su hijo entonces? Que la injusticia es normal, que tiene que permitir en la vida que lo pisoteen, que no vale nada, que barran con él. No, yo siempre desde niños yo salía y lo respaldaba, no para dar un mal ejemplo, pero yo salía, ven, disculpa, ven, ¿tú por qué le haces eso a mi hijo? No, ¿dónde está tu papá? Llámame a tu papá. A poner la queja. Entonces decía: venga, hermano. Y miraba uno en el papá y se daba cuenta porque el hijo era así. Porque va uno a hablar con un papá y es un niño en un estuche grande, que no han madurado. Entonces eso tiene que ver también con la mentalidad. Hay que cambiar esa razón, porque la víctima se elabora un plan justificado de explicarle a usted por qué está bien que le pase lo malo. Él dice: no, Haider, venga, le explico. Lo que pasa es que mire, es que como yo, y es que entonces yo por eso me merezco esto. Y uno está viendo: es injusto, no, eso no lo merece. Una vez una mujer, digamos en un Servientrega, para recibir paquete, había una fila larga solo para los que iban a entregar paquete, y había una corta para los que solo iban a reclamar paquete. La mujer estaba tan victimizada que se hizo acá. Ella no creía que ella podía merecer esa fila pequeña. Le dijeron: ¿usted viene a reclamar paquete? Sí. Esa fila, me parece que esa fila es para eso. Bueno, gracias. No, aquí. Espíritu de víctima. O sea, no creo que lo justo es para mí. Están acostumbrados a ser tan victimizados que no, pues de pronto es para mí, pero yo no lo merezco. O sea, yo prefiero acá. Yo prefiero la incomodidad. Yo prefiero. Y si se pasó, al fin la convencieron de que pasara. Y era como: qué pena, o sea, pidiendo disculpas, qué pena, o sea, sintiéndose culpable por recibir lo que merece, justamente. Entonces hay que cambiar la mentalidad de víctima. Dale.
Mentalidad versus demonios. Los demonios ciertamente influyen en el pensamiento y son la puerta para que entre el demonio. O sea, en la mente es que empieza la puerta a abrirse para que un demonio entre, ¿sí? Pero entonces cuando la persona va a la liberación, le sacan el demonio, es la parte más fácil. Eso se hace en un momentico. Pero la persona, por eso insistimos, tiene que cambiar la forma de pensar. Si no, vuelve y abre la puerta, vuelve otra vez. Entonces, ¿a usted qué le sirve que le hagan toda una liberación si usted no va a salir a cambiar la forma de pensar? Si usted sigue pensando de la misma manera, ahí va a tener el problema, va a tener el problema, va a tener el problema. Y este bicho es de los más cansones. El de víctima mire cómo estaba atacando ahorita en noviembre. Nosotros fuimos libres en el 2012 de ese bicho. Y uno va creciendo y va creciendo en autoridad. Pero él, cuando ve oportunidad, te ataca. Te hace razonar, te hace, ay no, y si de pronto, y te hace retroceder tus expectativas. No, hay que seguir para adelante. Ya nos estaba convenciendo de que no merecíamos o no podíamos, porque no era tanto de no merecer, sino no podemos, no tenemos, no podemos estar en un buen hotel, no podemos estar al frente del mar. Es difícil, ¿de dónde vamos a sacar? No, pura lógica del espíritu de víctima. Entonces, la persona tiene que ser libre y trabajar fuertemente en la mentalidad. Dale.